Pero yo quisiera nada más decir que a veces hay cosas que se repiten y se analizan curiosamente. Por ejemplo, en esta cosa de Cofepris y de los productos chatarra, donde de repente viene una declaración, como dice el doctor Cano al final de un sexenio, de que ahora sí se va a hacer una regulación. La Ley General de Salud y sus reglamentos desde hace muchísimo tiempo dan para que eso podía haberse parado. ¿Por qué no se para? Pues por el poder de las televisoras y de los comunicadores, por eso no se para. Pero en la ley existe totalmente todos los elementos como para que eso no se pudiera realizar. Y se realiza, yo creo que esto va a ser lo mismo. O sea, hay una medida más, pero como decía ayer el doctor de la Fuente en el aniversario del PUIS, que pues lo que tenemos es muchas leyes, lo que no tenemos es cumplimiento de las leyes. Yo creo entonces, como un ejemplo, hay muchos otros. A mí me parece muy interesante, pues por mi interés en CONAMED, eso que nosotros venimos sosteniendo desde el principio. Se requiere un cambio de estatus de la CONAMED, se requiere una situación de otra naturaleza, que dé otro tipo de independencia y autoridad a la CONAMED para actuar en alguna forma y atraer los casos en una forma más obligada. Parece que hay algo que se está manejando a nivel del Congreso, insuficiente, pero aparentemente que refuerza un poco la posibilidad de que CONAMED pueda intervenir más efectivamente en hacer justicia en estos casos. A mí me parece que la gran importancia del Seguro Popular, que es el nombre que se le puso y podía haber sido cualquier otro, es haber destinado abundantes recursos financieros a un sistema de salud. Y a todo lo demás de que con esto se hace cobertura universal, yo creo que esto pues es una especie de propaganda, de eso que se gasta mucho en la propaganda y que no se percibe en la realidad. ¿Y por qué no se percibe? Porque en el primer punto tratado por el doctor Cano Valle, se dice claramente que nuestra infraestructura en salud no ha crecido. Entonces, si no ha crecido, ¿cómo de repente ahora ya se pueden atender 40 millones de mexicanos más? Pues no hay congruencia en eso. Sí, una cosa es darles una credencial y otra cosa es que realmente se pueda dar la atención correcta en esto, ¿no? Pero sí mencionaste algo de los hospitales regionales de alta especialidad, y esto lo que hemos visto es que es una verdadera pena que existan hospitales construidos tan bien, que tengan cobertura regional en distintas zonas del país y que estén subutilizados, en algunos casos por falta de personal. Pero yo pienso que el problema principal incide en lo que tú hablabas de la centralización, o sea, una reversión de la descentralización de los servicios de salud, porque, como ustedes saben, los hospitales regionales de alta especialidad, los HRAES, se coordinan aquí, en la Coordinación de Institutos Nacionales de Salud. El director se nombra aquí, las juntas de gobierno están aquí, de manera que en algunos, me consta, no sé si en todos, el gobernador del estado no le interesa el hospital de alta especialidad. El secretario de salud ni siquiera entra al hospital regional de alta especialidad, el secretario de salud de donde esté localizado. Hay como un divorcio entre el secretario de salud y quienes estén en estos hospitales. Eso no puede ser. Son hospitales que deben de utilizarse, de aprovecharse, de darle el servicio a la comunidad, pero la comunidad tiene que sentir, la comunidad médica, que es su hospital. Ha pasado en Yucatán, está pasando en Tamaulipas, en fin, yo pienso que debe de darle otra estructura y de veras empujar, si queremos, la descentralización y que el trabajo de estos hospitales sea óptimo. Me da la idea de que una auditoría per se no tiene necesariamente un afán transformador, sino el de verificar si lo que se dice que es lo que realmente está sucediendo. Y yo pienso que podríamos pensar en empatar
esto con una visión todavía más amplia, todavía más panorámica, hacia dónde vamos. Un ejemplo, cuando se dice que la seguridad social que tiene el IMSS, la atención primaria que tiene el IMSS podría ser la generalización del país, yo me atrevería a discrepar. A mí me parece que qué bueno que existe atención primaria para la mitad de la población, pero no creo que sea un modelo de atención primaria que está dando los resultados requeridos y que en gran medida sacrifica las condiciones del paciente a los requerimientos de la organización y de los propios médicos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tú haces un edificio grandototote, pues yo médico ya sé a dónde voy, ya sé a dónde me estaciono, ya sé a qué hora entro, ya sé a qué hora salgo, y el paciente, si vive más cerca o vive más lejos, pues a mí qué me importa, que se acomode y que vaya a la unidad. Esto es radicalmente diferente de aquel viejo modelo del médico de familia y de cabecera que teníamos. Los médicos estaban cerca de la gente, cerca de la vivienda, y para la atención primaria no necesitan un enorme edificio y una gran cantidad de instalaciones. Entonces, tendríamos que repensar un poco cuál pudiera ser esa configuración, pero no nada más en estos términos tan particulares de que si me queda cerca y que se me hace fácil a mí irme caminando a ver a mi médico, sino también en términos del modelo de país al que podríamos aspirar. Se ha hablado ahora menos, ¿no? Como que la actual administración, eso no le interesa mucho, pero de la importancia del federalismo. Y entonces, si nosotros queremos ser una verdadera república federal, realmente tendríamos que contrapesar, y eso lo tocas tú en varios momentos, esta verticalidad del centralismo federal versus la horizontalidad del federalismo. Y es de veras responsabilidad federal, o acaso no lo será ya, de madurar y dejar a los estados que ellos se hagan cargo de sus ciudadanos en la atención primaria. ¿Por qué tiene que ser el IMSS? ¿Por qué el IMSS tiene que dar atención médica? En su momento pudo haber estado justificado, porque partíamos de un país que no tenía nada, pero hoy tenemos una cantidad de recursos, de experiencias, de instituciones que nos permitirían pensar que a lo mejor lo que podemos hacer es que los servicios médicos no necesariamente están vinculados con el hecho de pagar la cesantía, de pagar la enfermedad, etcétera, ¿no? En otros países no es algo que se tiene que pegar. Los hospitales de especialidad son en muchos sentidos una vergüenza, un motivo de vergüenza nacional. O sea, ¿cómo nos ponemos a hacer ese tipo de hospitales? Y además de tenerlos funcionando mal o haciendo otras cosas para que funcionen mejor, y en lugar de haber invertido en la atención primaria. Pero en ese sentido, el Seguro Popular es una fuerza que realmente no lleva mucho impulso transformador. O sea, lo que dicen es, vamos a tener más dinero, pero no se los vamos a dar así nada más como presupuesto porque lo desaparecen. Se los vamos a condicionar a que den una serie de servicios, pero esos servicios no los pueden dar. Y entonces, como no los pueden dar, se empiezan a enfocar a otros. La protección que otorga el Fondo de Gastos Catastróficos, como tú lo mencionas, es muy importante. Pero ¿cuántos eventos sumemos? ¿Cuántas mujeres con cáncer mamario? ¿Cuántos con cervicuterino? ¿Cuántos con cada uno? Con enfermedades lisosomales tenemos al año. Y tenemos aproximadamente 60,000 mexicanos que enferman y mueren cada año por insuficiencia renal terminal. Y están excluidos de la protección financiera. Y eso es verdaderamente catastrófico, tanto o más que cualquiera de los demás. Entonces, la inmensa cantidad de los que tienen daño catastrófico están excluidos del mecanismo de financiamiento. Entonces, creo que tenemos que verlo de una perspectiva más amplia para ver realmente hacia dónde nos podemos meter. Efectivamente, necesitamos identificar las prioridades, y tomar decisiones en términos de prioridades es excluir. Y tenemos que hacerlo de manera explícita y no dejar a la negociación interna de que, bueno, pues en tu caso vamos a hacer una excepción y a ti sí te protegemos, ¿no? Porque ahí está la base de la corrupción de todos los mecanismos. Yo me quedo con una horrible sensación de que en México se ha planeado la atención a la salud como para que no resulte. Es decir, creo que la solución tendría que ser un cambio radical del sistema. Es decir, crear realmente un sistema de salud que no existe. Es decir, me parece tan absurdo que se haya destinado la gran cantidad de dinero que se ha dedicado a una entidad financiera, lo cual entiendo perfectamente bien que sería extraordinariamente importante si existiera la infraestructura para la atención,
pero si ese dinero se hubiera creado primero la infraestructura y después el sistema financiero, porque despierta toda esta inquietud gigantesca que yo no sé cómo se va a resolver, de poder hacer un planteamiento realmente inteligente de cuál sería el sistema de salud que pudiera realmente resolver en gran parte la salud de los habitantes del país.